Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Eguiluz con ustedes una vez más para el repaso de la lección. Este trimestre estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y ahora nos vamos a la lección 4 para el 25 de abril. La lección de esta semana se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Estamos estudiando una lección muy importante, una lección que tiene que ver con el fundamento de nuestras creencias, de nuestra fe, porque no podemos fundamentar nuestra fe en base a suposiciones o a ideas o a filosofía o a tradiciones de determinados lugares. Tiene que estar fundamentada en la Biblia y la Biblia tiene que ser la autoridad para que pueda estar una creencia basada en lo que Dios dice. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Dice el texto de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Este texto presenta dos aspectos importantes en el cual debemos basarnos como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, la ley y el testimonio. Y este versículo que está en el Antiguo Testamento tiene su contraparte también. En el Nuevo Testamento se presenta un versículo para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en Apocalipsis, donde dice que los fieles tendrían dos características: guardarían los mandamientos de Dios y tendrían el testimonio de Jesucristo. Así que la ley y el testimonio van juntos. Nosotros podemos decir que amamos, guardamos la ley, pero si nuestro testimonio no lo comprueba, no lo confirma, entonces estamos mal. Tenemos nosotros que buscar en la palabra de Dios la base para que nosotros podamos vivir una vida consecuente. Hay muchas cosas que pueden estar en juego. En una sociedad hay muchos factores que pueden determinar determinadas creencias. Vamos en la lección de esta semana a ver estos factores que son influyentes y son los diferentes tipos de interpretación que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, hay algunas iglesias que se fundamentan más en la tradición que en la Biblia, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. Hay otros que se basan más en la experiencia. Claro que la experiencia es buena, pero cuando ya nos dejamos llevar por la experiencia, como las iglesias pentecostales, entonces podemos nosotros llevar el estudio, la Biblia, la costumbre, la vida, todo por un lugar equivocado. Otro aspecto es la cultura. Muchas iglesias también se basan demasiado en la cultura, que son iglesias animistas o iglesias de determinadas culturas o pueblos. También tenemos los que se basan en la razón, ¿no? Y tienen un fundamento más racionalista. Tenemos, por ejemplo, los teólogos liberales, la alta crítica, que tratan de desmitologizar la Biblia, y otros que fundamentan su fe en la Biblia. Estas cinco fuentes desempeñan un papel importante en cada teología de las diferentes iglesias cristianas, y de ellas surge la interpretación que demos a la Biblia y a nuestras creencias, por supuesto. Así que vamos a ir viendo cada una de estas fuentes, cada una de estas formas de interpretación o cómo estos aspectos influyen en la vida cristiana. En primer lugar, vamos a ver la tradición. La tradición en sí no es mala. Da a nuestros actos rutina y estructura. Nos mantiene conectados con nuestras raíces. Es importante, pero tiene sus peligros también. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente donde la tradición influye en nuestra fe, en nuestras costumbres, en nuestra forma de ver la Biblia. Quisiéramos mostrar un versículo aquí en la Biblia, en el libro de Marcos 7, 1 al 13, nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban las manos, no comen. Así que con todas estas tradiciones estaban tratando de direccionar la vida de las personas. Más adelante, en el versículo 9, les dijo también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y en el versículo 13
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Así que nuestro Señor Jesús estaba combatiendo la tradición judía, que estaba a la par o muchas veces por encima de la palabra de Dios, y que invalidaban pues la palabra de Dios. De esta manera, Jesús quería poner las cosas en su correcto lugar. La Biblia tiene un lugar muy especial. La tradición también, pero tiene que estar por debajo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Y de esta manera, Corinto, una ciudad que tenía muchas situaciones también controversiales, el apóstol Pablo estaba felicitándolos porque habían mantenido todas las enseñanzas tal como él se las dio. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, encontramos: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea que nuestra fidelidad debe ser al Dios vivo, a su palabra, y no a ciertas tradiciones, por más buenas que sean. Y es más, si hay personas que vienen y tratan de poner o introducir ciertas cosas dentro de nuestro ambiente cristiano, nosotros tenemos que ponerlos a un lado, tal como dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses. Muy bien, entonces las creencias son el conjunto de principios ideológicos de una persona, de un grupo social. Así que hay determinadas creencias, las creencias que pueden venir de generación en generación, culturales, pero también tenemos creencias basadas y fundamentadas en la Biblia. La tradición es la transmisión de noticias, literatura, ritos, doctrinas, costumbres y muchas otras cosas más que se mantienen de generación en generación y que pueden ser transmitidas de manera oral o de manera escrita, y son partes de la costumbre de un pueblo. Así que hay costumbres que van saliéndose del canon bíblico o de los parámetros bíblicos, y hay costumbres que van introduciendo también cosas paganas. Y cuando esto sucede y no nos percibimos, no nos damos cuenta de estas cosas, entonces podemos entrar en una discrepancia entre lo que creemos y lo que hacemos. Las escrituras es la palabra de Dios escrita y transmitida por inspiración divina. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las creencias, con las tradiciones, y tenemos que todo fundamentarlo en base a lo que la Biblia dice. Aún escrito está. Así que las tradiciones vienen y a veces atropellan a todos aquellos que están con la palabra de Dios, y se introducen muchas veces a través de los medios, también la televisión, películas, música, va introduciendo subliminalmente la tradición, y a veces la creemos, la aceptamos como si fuera la inspiración de Dios. El otro punto importante que tenemos que mencionar es la experiencia. Nos podemos ir al libro de Romanos, y en el capítulo 2, versículo 4, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en nuestras Biblias. Romanos 2.4 dice: O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que la experiencia es importante. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea, la experiencia es parte de nuestra existencia humana. Lo que experimentamos moldea nuestra visión de Dios, incluso nuestra comprensión de la palabra. Es allí donde, de acuerdo a la experiencia que tengamos, Satanás entra y puede llevarnos al error, puede engañarnos. Dice 2 Corintios 11.1, que así como engañó a Eva, también puede engañarnos a nosotros y podemos caer en el error. También la experiencia necesita su propia esfera, su propio ámbito. Necesita que la escritura la inspire y la forme y también la interprete. Y si nosotros nos dejamos llevar solamente por la experiencia, por lo que decimos que el Espíritu nos guía a hacer, y tal vez las cosas que hacemos nos parecen muy emocionantes, tenemos que tener cuidado.
Hay muchas iglesias, especialmente carismáticas, pentecostales, que se dejan llevar más por la experiencia que por lo que dice la palabra de Dios. Y dicen que es una manifestación del Espíritu, cuando muchas veces no va acorde con la palabra de Dios. La otra parte o el otro aspecto es la cultura. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura. Determinado ambiente, determinado país, determinada zona tiene determinada forma de vivir y eso pues nos influye, ¿no? Influye en nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de comer, nuestra manera de hablar. Todo eso es parte de nuestra cultura. Israel se corrompió por las culturas circundantes. Israel tenía su propia cultura, pero la cultura pagana comenzó a introducirse y comenzó a desviarlos de lo que el Señor tenía planeado para ellos. La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Por ejemplo, está enmarcada dentro de la cultura judía, pero más adelante, cuando llega a otras regiones, no se debe judaizar, sino se debe cristianizar. O sea, lo que cambia es nuestra forma de percibir el mundo en el que vivimos basado en Jesucristo, basado en la palabra de Dios. Nuestra cultura puede ser buena. Si es que está por encima de la palabra de Dios, vamos a tenerla controlada. La Biblia también trasciende las categorías culturales, por ejemplo, de etnicidad, ¿no? Del imperio y también de estatus social. O sea que el cristianismo va a través de todos esos niveles. A veces en el mundo hay estatus que tratan de hacer diferencias, pero el cristianismo no. Primero Juan, en el capítulo 2, en versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que está haciendo la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. O sea que la cultura también se ve afectada por el pecado. Nosotros comenzamos a amar, a desear las cosas del mundo, las cosas que nos rodean. Hay ciudades donde se promociona, por ejemplo, el carnaval, ¿no? El carnaval que es la satisfacción, la fiesta, los deseos a la carne. Y entonces hay personas que, aunque son cristianas, participan del carnaval, participan de fiestas paganas, de fiestas costumbristas, y a veces no hay compatibilidad entre una cosa y la otra. O participamos de las cosas del mundo o participamos de las cosas de Dios. No podemos mezclarlas, porque si no se crea un sincretismo que es muy peligroso también. La fe bíblica debería desafiar la cultura existente. La fe bíblica debe ponerla en su lugar, ¿no? La cultura abarca costumbres, valores, comportamiento social, normas comunitarias. Todas estas pueden ser buenas, pero si van contra la palabra de Dios, nosotros tenemos que ponerlas en su sitio. Y nosotros debemos separarnos del mundo y sus intereses, porque en muchas de las veces los intereses del mundo no están acordes con las cosas de Dios. Y como le digo, hay muchas religiones, especialmente en determinadas aldeas, en determinados pueblos, en grupos étnicos, que las religiones están más con tendencia hacia la cultura que hacia las cosas de Dios. También el otro aspecto es la razón. Aquí tenemos ejemplos de personajes como Bultmann, que decían que la Biblia está llena de mitos, ¿no? Eh, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5 y 6. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y vamos a ver ahora el versículo siguiente. Dice, 2 Corintios 10, 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Muy bien, aquí entonces nos dice que la razón es buena cuando nos lleva a Dios, pero muchas veces también los argumentos del conocimiento pueden desviarnos del camino de Dios. Es importante la obediencia a Dios. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y de razonar. No respaldamos una fe irracional. Nosotros no debemos dejarnos llevar por la razón solamente. La ilustración del siglo XVIII le dio un papel dominante, hizo que la razón tuviese alas y comenzara a irse más allá de donde hasta ese momento había estado confinada. Entonces ahora la razón quiere controlar, quiere dominar, no quiere tener límites y se expande sin control, ¿no? Entonces, en este contexto aparece lo que es el racionalismo. Todo comienza a verse en función, en base a la razón. Si tiene una forma racional de aceptarse, se acepta. Así que la razón llega a ser la fuente del conocimiento. Hace que la razón sea la prueba de la verdad. Vamos a probar esto si es que tiene un fundamento, si es que eh, satisface la prueba científica. Y la razón entonces se convierte en la nueva autoridad, aún para la Biblia. Y cuando comienza a llevarse ese racionalismo a la Biblia, al estudio de la palabra de Dios, entonces se reinterpreta la Biblia, dejando fuera los milagros, los acontecimientos sobrenaturales. Y esto le llaman desmitologización, o sea, quitar los mitos que hay en la Biblia, quitar el diluvio, quitar el nacimiento virginal, quitar la resurrección, quitar todos aquellos aspectos que son manifestaciones de Dios, porque la razón no cree en Dios. Y esto afecta verdades fundamentales de la Biblia, como la doctrina de Dios, la naturaleza trina, la divinidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la resurrección corporal, el libre albedrío, la soberanía de Dios, entre otras doctrinas más. Así que esta es la base para la teología liberal, para la alta crítica, para aquellos teólogos que no creen en los milagros ni en los acontecimientos sobrenaturales. Entonces, tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición, a la experiencia, a la razón o a la cultura. La Biblia sola es la norma para comprobarse a sí misma y para comprobar todo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no está supeditada a la tradición. La Biblia no está supeditada a la experiencia. La Biblia no está dependiendo de la razón. Más bien la razón debe depender de la Biblia. La Biblia controla y debe controlar todo porque es la palabra de Dios. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje está pisoteando el terreno que es peligroso. Está pisando un terreno peligrosísimo y no está siguiendo la conducción del Espíritu Santo. Y eso aún dentro de muchos creyentes o llamados cristianos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo y están tergiversando la palabra de Dios para su propia perdición. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos y amigos, habla a la mente, graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, la leemos con oración, la estudiamos con vehemencia, nos introducimos en sus líneas y comenzamos a sentir que Dios nos habla, esa palabra queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia brinda una sana doctrina y es confiable y merece aceptación completa. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La Biblia es una espada de dos filos. La Biblia es el agua que satisface la sed espiritual. La Biblia es nuestro alimento diario. Nada puede comparar a la palabra de Dios. La Biblia es autoritativa, o sea que tiene autoridad en sí misma. La Biblia es la palabra de Dios
encarnada en este libro que tenemos y conocemos como la palabra, como la Biblia, como las Escrituras. El doctor Stanley oyó decir a un profesor de la Universidad de Harvard que la Biblia contenía un error. Este maestro dijo que una lámpara de 7 luces no existió en los días de Moisés, tal como lo dice Éxodo 37. Más tarde, en las excavaciones en Dotán, encontraron una lámpara de 7 luces que databa del año 1400 a.C. Esto demostró que el profesor, no la Biblia, era el que estaba en error. Así que la Biblia es un libro que nos da relatos verídicos porque es inspirado por Dios. Ahora hay descubrimientos arqueológicos que están comprobando lo que la Biblia dice, los lugares que la Biblia menciona, los nombres de reyes y una cantidad de cosas que está siendo corroborado por la historia, la arqueología, la cronología y muchas otras ciencias auxiliares. ¿Cómo podemos aplicar este estudio a nuestra vida? En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia es nuestra autoridad suprema. La Biblia debe ser nuestra guía. Debe ser la que nos muestre el camino correcto. Y debe ser también la que nos determine los asuntos de fe y práctica. La tradición, la experiencia, la razón y la cultura quieren ocupar el lugar de la Biblia. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en base a esto? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque sin darnos cuenta, participamos de actos culturales, de actos eh, tradicionales, y que muchas veces están fuera de lugar, o con respecto a la Biblia. Son cosas que hemos realizado desde niños, hemos crecido haciendo esas cosas, pero cuando estudiamos la Biblia y descubrimos que hay fiestas, ¿no? Como la fiesta de los muertos, de Halloween, o ciertas adoraciones a ídolos, o ciertas procesiones, o ciertas fiestas de carnavales, o tantas otras cosas, ¿no? La yunza, fiestas tradicionales que se realizan en nombre de la religión, pero que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, entonces estamos en peligro. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestra experiencia, nos dejamos llevar por lo que mi pensamiento, mi estudio, mi profesor, mi universidad dice, estamos en peligro. Tenemos que ubicarnos. Y la ubicación correcta es siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Vivimos en un mar de ideas y filosofías que van cambiando. Tenemos también modas que van pasando. Pero lo mejor es permitir que la Biblia nos muestre el camino hacia Jesús y su salvación. De esta manera podemos estar seguros que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos seguir confiando en la Biblia cada día, y que aunque la experiencia, la tradición, la razón y la cultura estén en nosotros, estén a nuestro alrededor, no formamos parte de aquellas cosas que nos estén alejando del Señor, sino, como dice la Biblia, seamos obedientes a los principios y a las enseñanzas que hemos recibido, porque a aquellos que son fieles el Señor los premiará con la vida eterna. No nos dejemos engañar por Satanás, ni por el mundo, ni por nuestros instintos o deseos pecaminosos. Que Dios nos guíe a través de su palabra hoy y siempre. Es lo que deseo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.